Gracias por concedernos esta entrevista. Hablemos de juventud. ¿Cuál es la condición de la juventud dominicana? ¿Cómo se encuentra? La juventud dominicana actualmente atraviesa múltiples condiciones, dependiendo por supuesto de su estrato social, ¿no? Porque así como existe una estratificación general para la población, asimismo la juventud, esa franja etaria que dispongamos que sea de 18 a 30 años, pues también tiene sus problemas específicos más los problemas generales que hoy concurren, ¿no? en lo que es la contemporaneidad nuestra. En primer lugar, esa población, fundamentalmente podemos hablar de que es la mayoritaria de nuestro país, pero dentro de esa mayoría existe una mayoría que proviene de los estratos menos favorecidos desde el punto de vista económico y político, social y cultural. Porque una de las características fundamentales que tiene el capitalismo es la reproducción social, es decir, cómo los hijos de pobres tienen una alta probabilidad de ser pobres, los hijos de clase media tienen una alta probabilidad de clase media y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se heredan no solamente patrimonios materiales que condicionan la mayoría de veces la suerte social con la que los niños que nacen en determinada clase social emprenderán en su futuro, sino que también se heredan patrimonios intangibles, es decir, eso que llamamos capital cultural. ¿Qué quiere decir eso? El conjunto de destrezas, disposiciones y aprendizajes que heredamos de nuestros ambientes más cercanos, la familia, el lugar de residencia, ¿no? La escuela con la cual convivimos, crecemos y vamos aprendiendo de la vida diferentes formas. Entonces, la mayoría de los jóvenes dominicanos son personas pobres que viven en zonas urbanas. Sí, la mayoría de nuestra población joven proviene precisamente de los estratos más humildes. Más de un 80% de la población dominicana en edad escolar y que acude a un recinto escolar, público, lo que te dice de por sí, ¿no? El nivel y el grado de porcentaje que tiene la población joven que pertenece a esos estratos más reducidos. Has dicho que heredan la pobreza. ¿No tiene entonces el joven pobre esperanza de movilidad social? Esa es una tremenda pregunta desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué? Porque al final esas herencias también legan niveles de esperanza. Los jóvenes de estratos más desfavorecidos pues hacen cálculos muy interesantes y saben los niveles de reproducción social en los que ellos se ven envueltos. Y de ahí que asuman comportamientos que para otras clases sociales pueden parecer irracionales, pero que no lo son, por ejemplo, en los estudios. Yo soy profesor universitario en una universidad pública y en una universidad privada. La universidad pública, debo decirlo, es la UAS porque es la única que existe, ¿no? A nivel general. Mis estudiantes en la Universidad de la UAS tienen un nivel de inversión en el cual aspiran a un grado de pasar de curso. Es decir, no hacen muchas diferencias en si es una A, una B, una C con tal de pasar. Sin embargo, mis estudiantes de la universidad privada que andan buscando becas de las cuales van a depender para la obtención, por ejemplo, las notas, ¿no? Y además es lo que va a generar un veredicto personal, porque es un tercero, ya no son los padres que van a decir si es bueno, si es malo, etc. Pues tienen evidentemente una obsesión con la A y con las notas. ¿Por qué? Porque para la universidad pública, el estudiante pobre que va a la Universidad del Pueblo, a la UAS, ¿no? Entiende de que la UAS, o más bien el diploma de la UAS, sirve más como un salvavidas que como un trampolín, es decir, como un salvavidas en la cual puede salvarlo de no recaer en un sótano social menor que en el que él vive y evidentemente le asigna muy poca esperanza de poder verse en un proceso de salto social hacia una categoría mayor o de más prestigio, de más ingresos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una sociedad cuyos jóvenes pobres no tienen esperanzas de progreso? Eso se expresa de muchas maneras. Eso se expresa primero en todo lo que es la cultura de nuestros barrios. Cuando yo analizo junto a mis estudiantes, yo le digo a mis compañeros, junto a mis compañeros estudiantes, lo que son su alrededor. Si yo le pongo, por ejemplo, háganme una lista de sus amigos de infancia y sus amigos de colegio, de escuela, y ellos comienzan a listarme esos 10 amigas, amigos,
Y entonces le digo yo, ¿y dónde están? Y comienzan a decirme, bueno, están en La Victoria, están jangueando, están como delivery, están en un salón, están en una banca de apuestas, están bregando, están en un licor, están desempleados, etc. Cuando tú te pones a ver, tú te das cuenta que esa población es ya una élite. Son milagrosos, son milagros sociales que salen en un % de un 10 tal vez, de sus respectivos hogares, ¿no? ¿Y cómo se expresa esos 90 que están fuera? En la banca de apuestas. Es decir, echando literalmente su suerte al azar. Cuando todos los canales se le han cerrado en el mercado de trabajo, en el desprestigio social que implica ser un anónimo social cuando no se tiene apellido. Entonces, cuando todos los canales tradicionales por los cuales usualmente se puede ir construyendo una dignidad social, es decir, un reconocimiento de parte de la comunidad de que tú eres un miembro de manera íntegra, de que tú puedes colaborar en determinados oficios, en determinadas ocupaciones, cuando todo eso se va cerrando, entonces va quedando, por ejemplo, las bancas de apuestas, para echar, reitero, su vida al azar, ¿no? O va, por ejemplo, quedando para los más aventurosos, los más osados, el mundo de la llamada delincuencia, de la transgresión a la ley, porque la ley, en lugar de proteger a los infelices, lo que hace es que los oprime. Esa realidad es desoladora. Es muy desoladora. Por eso se expresa, cuando uno, por ejemplo, analiza la música urbana actual, es un material etnográfico precioso para uno poder comprender los niveles de alcance de la esperanza o de la desesperanza de nuestros jóvenes. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga lo que yo me bebo. Cuando tú oyes, por ejemplo, a Vaqueró, qué mujer tan chula es la que yo tengo, y habla sobre el presentismo, de lo que a él le interesa es un poloche, unos tenis, un Toyota Corolla y cuarto en el pantalón, te está hablando de lo que sencillamente anda buscando es sobrevivir el momento. La diva me da todo lo que yo quiero y no coge esa para comprarme unos tenis nuevos. Escapar con una botella de alcohol, porque para ser vivible psíquicamente una experiencia sumergida en la reproducción social, donde no hay esperanza, pues evidentemente tiene que buscar elementos de evasión, de fuga. Tú y yo hoy podemos comprender e invertir nuestro tiempo en el presente, porque tenemos probabilidades muy altamente conquistables de retornos de lo que nosotros hacemos en el presente. Pero ¿cómo se vive una vida cuando el presente es lo único que te queda? Porque las esperanzas son extremadamente reducidas. Muy interesante lo de la música. ¿Cómo se expresa esa desesperanza en las letras de las bachatas, de los reggaetones? La música es la expresión de una época. Lo que el merengue fue a las historias de barrio, a esos barrios donde había un punto llamado colmado de sociabilidad. Hoy en día la vida ha cambiado un poco y los espacios de sociabilidad, producto de un recrudecimiento en los niveles de sobrevivencia, pues ha generado de que haya mucho más aislamiento. Recordemos también que el capitalismo va caminando y con él va caminando el individualismo. Y ese individualismo va poco a poco cortando los vínculos sociales que nos unen a los otros, tanto en lo bueno como en lo malo. La bachata lo refleja muy bien, porque ¿qué es la bachata? En sus tiempos históricos le llamaban la música del guardia cobrado. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, la música en la cual el guardia, el watchman, se da cuenta que lo que le entregan, el guardia cobrado, no le da para finalizar, que al final la desesperanza se instala paradójicamente, en ese día de pago. Pues es a partir de ahí donde empieza una situación de melancolía, una situación de reflexión sobre su pasado, y eso evidentemente induce al alcohol para tratar de evadir esa desesperanza que se lleva. Hoy la bachata se ha convertido en el canto de la soledad urbana, es decir, esa soledad que a pesar de tú vivir dentro de una muchedumbre, hace que tú te sientas más solo por esos espacios más reducidos de sociabilidad con los cuales nuestros jóvenes están lamentablemente encarando la vida hoy en día. Ay, voy para allá, aunque haya candela. Los dembow son diferentes, son más hedonistas, ¿no? Por supuesto, porque es como decía Martí, es elevar a la categoría de esencias, satisfacciones primitivas.
Es decir, cómo nosotros, dentro del bullicio que nos aturde hoy, podemos encontrar cuál es el capital donde pueden hurgar estos agentes sociales sin esperanza o sin grandes esperanzas, que no sea en lo que ellos tienen como capital: el cuerpo, ¿no?, el sexo, el alcohol, las bancas de apuestas, ¿no?, la violencia. Es decir, todas esas prácticas que pueden parecer irracionales para nosotros, para las personas que pertenecemos, hemos tenido otros privilegios en la vida, pero para esas poblaciones es el acto más racional del mundo, porque construyen una manera de cómo aguantar, de cómo proseguir en la vida, aún sea con elementos evasivos, como lo que demuestran estas prácticas. Oyendo ese panorama, uno entonces lo compara con las políticas públicas y ve que estas lucen sumamente desconectadas de ese diagnóstico de la juventud. Mira, lamentablemente nosotros, te voy a empezar con el sistema educativo. Se ha puesto a la moda de considerar que los hijos de los pobres de este mundo tienen que ir a escuelas técnicos vocacionales, como una intención tal vez preñada de buena fe, pero la buena fe no es suficiente, porque los inconscientes de clase, sobre todo de las clases dominantes, muchas veces traicionan esas buenas intenciones. No podemos hacer, por ejemplo, del sistema educativo nacional un centro de formación laboral para hijos de obreros, para que sean mejores obreros, pero sigan siendo obreros. En esa etapa crucial de la adolescencia y de la niñez dominicana es donde nosotros tendremos que ampliar los espacios de sociabilidad de las escuelas, pero desarrollando las capacidades intelectuales para que esos muchachos y muchachas puedan desarrollar esas habilidades cognitivas, psicoafectivas y sociales que puedan hacerle trascender los espacios habituales de convivencia en los cuales crecieron. Es decir, que el hijo de plomero tenga la oportunidad de ser médico, que el hijo de enfermero tenga la oportunidad de ser médico, ¿no? Aunque no quieran serlo luego, pero que por lo menos tengan las habilidades intelectuales de poder decir: yo llego hasta aquí, pero yo puedo seguir luego. Por ende, en esa etapa de la adolescencia, lo esencial es trabajar en el aspecto intelectual, no en el aspecto mecánico o técnico de cómo se consume un conocimiento. También está el tema de la discriminación. Es decir, nosotros, es fácil reconocer, por ejemplo, la homofobia, la haitianofobia, el racismo, la discriminación de género, pero se nos hace un poquito costoso tener siempre presente la discriminación de clase. Discriminamos por clase, discriminamos por apellido, discriminamos por genotipos, ¿no? Es decir, el hecho de que este pueblo viva envuelto en un proceso sabatino de salones de belleza, te dice a ti los niveles de negación de nuestra propia identidad, y a quien más le da duro es a quienes llevan ese fenotipo, es decir, a quienes en el pueblo dominicano tienen más probabilidades de tener el pelo rizo, el pelo crespo. Al pobre le tienen una guerra social en este país. Cuando no es por discriminación, es por privilegios, ¿no? Le exigimos demasiado a quienes no le hemos dado la oportunidad de ser lo que nosotros le exigimos que sean. Y de ahí que el sistema legal, el sistema penal, fundamentalmente penalice a nuestros muchachos, que esta sociedad, y a nuestras muchachas, que esta sociedad le ha negado la oportunidad de desarrollarse dignamente. Y te voy a decir algo sin ninguna aprensión. Un delincuente, entre comillas, una chapeadora, entre comillas, porque son términos descalificadores, tienen todo el derecho de ejercer sus oficios, porque ¿qué es lo que están buscando? Lo mismo que tú y que yo y que todo el mundo tiene derecho. La dignidad social, el reconocimiento, que se traduce a partir de tener dinero. Bueno, esa es la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y esas son las fuentes para obtener esos ingresos que esta sociedad le ha permitido de tener. Yo creo que la sociedad dominicana debe estremecerse y saber que si es verdad que apuesta al futuro, debe asumir una política de Estado hacia la juventud menos discriminante, más discriminación positiva, es decir, que privilegie,
que los recursos vayan a esos sectores de la población juvenil dominicana que no han tenido la suerte social que hemos tenido otros. Muchas gracias.